¿Alguna vez has sentido que los árboles te observan? Yo tampoco lo creía, hasta que entré en Aokigahara. Mi nombre es Alejandro Soto, y lo que estoy a punto de contarte cambió por completo mi percepción sobre la vida, la muerte y lo que existe entre ambas. Hace 6 meses viajé a Japón para un documental sobre lugares con energías particulares. Como fotógrafo especializado en lo paranormal, había visitado decenas de sitios perturbadores, pero nada me preparó para lo que encontraría en el infame bosque de los suicidios. Aokigahara se extiende en la base del monte Fuji, un denso mar verde de 35 kilómetros cuadrados. A primera vista parece un bosque cualquiera, pero hay algo en el que te eriza la piel desde el primer momento. El silencio, un silencio antinatural que devora cualquier sonido. La vegetación es tan densa que absorbe hasta el más mínimo ruido, creando una atmósfera asfixiante. Las autoridades japonesas han colocado carteles en la entrada con mensajes como los siguientes: la vida es un regalo precioso de tus padres, o piensa en tu familia. También hay números de teléfono de centros de ayuda psicológica. Esto te da una idea de la reputación del lugar. Mi guía, Takahashi, un hombre de unos 50 años con rostro severo, me advirtió antes de entrar: no te separes del camino marcado, nunca, y no pases la noche aquí, pase lo que pase. Recuerdo haberle preguntado por qué tantas personas elegían este lugar para quitarse la vida. Su respuesta me heló la sangre. No siempre son ellos quienes toman esa decisión. Según la tradición japonesa, Aokigahara está habitado por los yurei, espíritus atormentados que no pueden descansar en paz. Los locales creen que estos espíritus atraen a personas vulnerables hacia el bosque, susurrándoles, llamándolos hacia la oscuridad. Con mi equipo fotográfico y una pequeña cámara de video, nos adentramos por el sendero principal. A medida que avanzábamos, la luz se filtraba cada vez menos entre las copas de los árboles. El terreno es traicionero, con raíces retorcidas que emergen del suelo volcánico como dedos huesudos intentando atraparte. Takashi me mostró las cintas de colores que algunos visitantes colocan para no perderse. Si ves una cinta roja, significa que alguien entró con dudas, dejando un camino para regresar si cambiaba de opinión, me explicó. Esas simples cintas representaban la delgada línea entre la vida y la muerte. Después de una hora caminando, comenzamos a encontrar objetos personales abandonados: una bufanda colgada de una rama, un par de zapatos perfectamente alineados, una fotografía familiar rasgada por la mitad. Cada objeto contaba una historia silenciosa, un adiós sin palabras. Fue entonces cuando lo sentí por primera vez, una presencia. No puedo describirlo de otra manera, como si alguien o algo estuviera observándonos desde la espesura. Le pregunté a Takashi si lo sentía también. Su rostro se tensó mientras asentía lentamente. Los yurei están curiosos hoy, murmuró. No mires directamente hacia ellos, no los reconozcas. Pero era demasiado tarde. Ya había establecido contacto visual con algo entre los árboles. No podía verlo claramente, pero sabía que estaba allí. Una silueta borrosa, como un reflejo en agua turbia. Continuamos nuestro recorrido en un silencio incómodo. La temperatura descendió varios grados de repente, a pesar de que era mediodía. Mi cámara comenzó a fallar. La batería se agotaba inexplicablemente, aunque le había cargado esa misma mañana. Takashi se detuvo abruptamente. Frente a nosotros había una pequeña tienda de campaña azul,
parcialmente cubierta por hojas. Se veía abandonada desde hace tiempo. No debemos acercarnos, advirtió, pero la curiosidad pudo más que mi sentido común. Me aproximé lentamente mientras Takashi murmuraba algo en japonés que sonaba como una plegaria. Al abrir la cremallera de la tienda, el olor a descomposición me golpeó como una bofetada. No había cuerpo, solo un diario y algunos objetos personales. Tomé el diario ignorando las protestas de mi guía. Las últimas palabras entradas relataban cómo su autor comenzó a escuchar voces que lo llamaban cada vez más adentro del bosque. Describía sombras que se movían entre los árboles, figuras que aparecían en sus fotografías, aunque él no las había visto al tomarlas. La última entrada simplemente decía: ya no estoy solo, ellos me han encontrado, me están mostrando el camino. Un escalofrío recorrió mi espalda. Dejé el diario donde lo había encontrado y tomé algunas fotografías del interior de la tienda. Fue entonces cuando mi cámara captó algo que mis ojos no habían visto. Una figura pálida, difusa, sentada en la esquina de la tienda. Un rostro alargado con ojos completamente negros. Salí tropezando de la tienda, mostrando la imagen a Takashi. Su rostro palideció. Debemos irnos, ahora, dijo con voz temblorosa. Pero al girarme hacia el camino por donde habíamos venido, me di cuenta de que las cintas que habíamos seguido ya no estaban. Los árboles parecían haberse movido, cerrando el sendero. Esto no es posible, murmuré, sintiendo cómo el pánico comenzaba a apoderarse de mí. Takashi sacó una brújula de su bolsillo, pero la aguja giraba sin control, como si estuviéramos en medio de un campo magnético caótico. Ellos no quieren que nos vayamos, susurró. El sol comenzaba a ponerse, y la oscuridad en Aokigahara no es como cualquier otra. Es una oscuridad viva, que parece respirar y moverse a tu alrededor. Encendimos nuestras linternas, pero la luz apenas penetraba unos metros antes de ser devorada por las sombras. Fue entonces cuando empezamos a escucharlos, susurros, voces que parecían provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Algunas en japonés, otras en idiomas que no podía identificar. No los escuches, me advirtió Takashi. Es así como te atrapan. Te hablan con las voces de tus seres queridos. Te dicen lo que necesitas oír. Pero entre esos susurros distinguí claramente la voz de mi hermana menor, fallecida 3 años atrás en un accidente. Alejandro, te he extrañado tanto. Ven conmigo. Mi corazón se detuvo por un instante. Era imposible. Nadie en Japón conocía a mi hermana, mucho menos cómo sonaba su voz. Takashi, la escuché a mi hermana, exclamé, sintiendo una mezcla de terror y anhelo. No es ella, respondió con firmeza. Son los Yurei. Pueden ver en tu mente, conocen tus recuerdos, tus deseos más profundos. A medida que la noche caía completamente sobre nosotros, las voces se intensificaron y entonces comenzamos a verlos, siluetas pálidas entre los árboles, figuras humanas que se movían de manera antinatural, como si flotaran a centímetros del suelo. Takashi comenzó a recitar lo que parecía ser un mantra protector. Yo intentaba mantener la calma, enfocándome en encontrar una salida, pero mi mente estaba cada vez más nublada, como si algo estuviera intentando tomar el control de mis pensamientos. Las baterías de nuestras linternas comenzaron a fallar, parpadeando hasta dejarnos en la completa oscuridad. En ese momento de absoluta negrura, sentí una mano fría rozar mi mejilla.
No era Takashi. Él estaba a varios metros de distancia. Lo podía oír respirando agitadamente. «Están aquí», susurró con voz quebrada. «Nos rodean». Cuando la luna emergió entre las nubes, iluminando tenuemente el bosque, lo que vi me dejó paralizado. Docenas de figuras pálidas nos rodeaban en un círculo perfecto. No tenían rostros definidos, solo manchas oscuras, donde deberían estar sus ojos y bocas. Sus cuerpos parecían estar en constante movimiento, como humo que mantiene vagamente una forma humana. Takashi cayó de rodillas, murmurando incoherencias. Su mirada estaba perdida, como si estuviera viendo algo que yo no podía percibir. «Me están mostrando cómo», balbuceó, «me están enseñando la forma de unirme a ellos». Intenté sujetarlo, sacudirlo para que reaccionara, pero era como si estuviera en trance. De su bolsillo sacó lentamente una navaja que no sabía que llevaba. «Takashi, no», grité, lanzándome hacia él para detenerlo. Pero algo me detuvo. Una fuerza invisible me mantuvo en mi lugar mientras observaba. Impotente, como mi guía deslizaba la hoja por sus muñecas con una precisión aterradora. Sus ojos, completamente negros ahora, me miraron una última vez antes de que su cuerpo se desplomara. Las figuras se acercaron a él, rodeándolo. No podía ver claramente lo que hacían, pero escuché un sonido húmedo, como de succión. Cuando se apartaron, el cuerpo de Takashi había desaparecido. Solo quedaba una mancha oscura en el suelo. Entonces, todas las miradas se dirigieron a mí. Sentí cómo invadían mi mente, mostrándome imágenes de mi vida, momentos de dolor, de soledad, de desesperación. Me ofrecían paz, me prometían reunirme con mi hermana. Pero por un momento casi cedo, casi les permito guiarme hacia ese abismo sin retorno. Pero algo en mi interior se reveló, un instinto primario de supervivencia. Comencé a correr sin dirección, sin plan, solo alejándome de esas presencias. Ramas me arañaban el rostro, raíces intentaban hacerme tropezar. Podía sentirlos persiguiéndome, sus susurros cada vez más cerca, más insistentes. No sé cuánto tiempo corrí, minutos u horas. Perdí toda la noción del tiempo. Mis pulmones parecían arder, mis piernas temblaban, pero el terror me impulsaba a seguir. Entonces vi una luz débil, distante, pero real. Una linterna. Alguien más estaba en el bosque. «¡Ayuda!», grité con todas las fuerzas que aún me quedaban. La luz se acercó. Era un guardabosques japonés que hacía su ronda matutina. Había amanecido sin que me diera cuenta. Me encontró en estado de shock, cubierto de arañazos y temblando incontrolablemente. Le conté sobre Takashi, sobre lo que había presenciado. Organizaron un equipo de búsqueda, pero nunca encontraron su cuerpo ni rastro alguno de él. Las autoridades concluyeron que mi guía había desaparecido voluntariamente. Otros más en la larga lista de personas perdidas en Aokigahara. Mi historia sobre espíritus y voces fue atribuida al estrés y la deshidratación. Regresé a España una semana después, pero algo de mí se quedó en ese bosque, o quizás algo de ese bosque vino conmigo. Desde entonces no puedo dormir con las luces apagadas, porque en la oscuridad a veces escucho esos susurros, y en las sombras de mi habitación creo ver figuras que me observan esperando pacientemente. Lo más perturbador ocurrió hace 3 días.
Estaba revisando las fotografías que logré rescatar de mi cámara. En la última imagen, tomada justo antes de comenzar a correr, aparezco yo de espaldas, pero mi sombra no coincide con mi silueta. Tiene la forma de una figura alargada, con brazos que llegan hasta el suelo y lo que parece ser una cabeza deforme. Y cada noche esa sombra parece hacerse más nítida, más real, como si estuviera tomando forma propia. A veces me pregunto si realmente escapé de Aokigahara o si una parte de mí se quedó allí para siempre, mientras algo más ocupó mi lugar y regresó en mi cuerpo. Si alguna vez visitas Japón y la curiosidad te lleva hacia el bosque de Aokigahara, recuerda mi historia, porque hay lugares en este mundo donde el velo entre la vida y la muerte es tan delgado que puedes atravesarlo sin darte cuenta, y lo que está al otro lado siempre está hambriento de nuevas almas. Y si alguna vez, mientras caminas entre árboles, escuchas una voz familiar llamándote desde la espesura, por favor, no respondas. Podría ser yo, intentando alimentar a mis nuevos compañeros. No olvides suscribirte y activar la campanita para más historias como esta. Deja tu comentario contando si alguna vez has sentido una presencia inexplicable observándote. Y comparte este video con alguien que disfrute de las historias de terror. Nos vemos en el próximo relato, si es que logro mantener a raya las sombras hasta entonces.